Muy buenas tardes para todos. Estamos en la pantalla de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, arrancando un nuevo Distintos Parecidos. Y en este caso con un programa dedicado al arbolado público. Sí, Mendoza, un oasis, un desierto, también es reconocido, sí, por su patrimonio verde, su patrimonio natural y cultural relacionado a los árboles. Todas las cuadras, todas las veredas tienen esos árboles que nos acompañan desde hace mucho tiempo en la historia de Mendoza y que sigue estando presente, por supuesto, es parte distintiva de nuestra provincia. Ahora, ¿qué hacemos para cuidarlos? ¿En qué estado se encuentran hoy esos árboles? ¿Cómo los cuidan los organismos destinados justamente a ese cuidado? ¿Y cómo lo preserva también la ciudadanía? Vamos a ver cuáles son los beneficios de que tengamos en la puerta de nuestra casa un árbol y en toda la provincia. ¿Y qué se está haciendo justamente para la preservación de los mismos? Así arrancamos Distintos Parecidos. 3 pasos para una buena poda. Primero, observa si el árbol necesita ser podado. Segundo, llama a tu municipio. Tercero, empleados municipales se encargarán de hacer el trabajo. Cuidemos juntos el arbolado público. Cómo empezar a tener en cuenta la salud de los árboles, cómo regarlos sin desperdiciar agua. Todo esto generando una política conjunta, es decir, aunando a los municipios del área metropolitana de Mendoza para que no tengan que actuar solos, sino habiendo consensuado antes de implementar la ley o de implementar la política, habiéndolo consensuado con los otros municipios. Estamos encarando hoy en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo la actualización del censo forestal, es decir, un relevamiento de todo el arbolado público del departamento para conocer el estado vegetativo de las especies y para, a partir de ese relevamiento, tener un plan de acción concreto en cuáles especies hay que cambiar, en cuáles hay que generar políticas de saneamiento forestal. Poda indiscriminada es lo que ha realizado la Municipalidad de Junín en uno de sus barrios y la Dirección de Recursos Naturales de la provincia emplazó al municipio a que pague una multa de 7 millones de pesos por esta actividad. No podrían cortar el árbol si uno de los nuestros viviera en él. ¿Algún voluntario? ¡Yo! Oigan, aguarden. Una vez que estén arriba no podrán bajar. Ni para un concierto de Pish, ni para el hombre ardiente. Alguien escuchará la llamada. Y quien lo haga tendrá un lugar en mi corazón. Caballeros, empiecen con sus sierras. Será mejor que baje de ahí, jovencita. ¡No bajaré hasta que se olviden de este árbol! ¡Quédate ahí, Laura! ¡Soy Lisa! Bien, el clip de inicio de Distintos Parecidos siempre dándole un marco sí, de presentación al tema y por supuesto también abordándolo de distintas maneras. Y en este caso también los Simpson haciendo ahí alusión a la preservación de los árboles. Ahora vamos a presentarlos a nuestros invitados para hablar justamente de esto que tiene que ver hasta con la historia de la provincia de Mendoza. Se habla desde que en 1861, después del terremoto, la construcción de la provincia de Mendoza, estuvo basada justamente también en esta implementación de los árboles como medida sanitaria y de seguridad. Así que desde ahí nos podemos empezar a remontar para entender por qué, lo decía recién más temprano, tenemos un árbol enfrente de nuestra casa o muy cerca seguramente. Lo vamos a hablar con ellos, está con nosotros Sebastián Melchor. Sebastián, muchas gracias por estar presente, director de Recursos Naturales Renovables. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Graciela Martí, coordinadora general de Unicipio. Muchas gracias por estar presente. Gracias. Y tenemos al ingeniero agrónomo, presidente del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público, en representación de la Facultad de Ciencias Agrarias, al señor Sergio Carridi. Muchas gracias, Sergio, por estar presente. Bueno, vamos quizás a lo fundamental para empezar el programa, que tiene que ver por qué es importante el arbolado público. Vamos a los beneficios fundamentales de los árboles. Los beneficios son múltiples. Desde económico, desde el punto de vista del turismo, la salud. La gente en una ciudad con árboles produce más, o sea, trabaja en un mejor ambiente. Desde el punto de vista climático, bajando la temperatura. Desde el punto de vista del oxígeno, porque los árboles en verano producen oxígeno. Producen en un ambiente tan seco como el de Mendoza mucha agua. Un árbol adulto bien regado transpira 300 litros por día.
todo eso va a vapor, y estos últimos días que había humedad ambiente del 23%, para ciertas personas eso es muy importante. En verano, circular por debajo de la canopia impide el sol directo, por ejemplo, los rayos ultravioleta. Y una serie de otros beneficios que si los sumamos todos, a nadie se le ocurriría cortar una ramita, pensando que esa ramita que corta es parte del ambiente de la ciudad que está lesionando. Una ramita. Bien, se han vuelto tan cotidianos que quizás no los valoramos de la misma manera los árboles, o sea, no entendemos todo ese paquete que traen aparejado. Hay que trabajar en la concientización. Si es así, hay que trabajar de forma ininterrumpida en la concientización, porque para Mendoza los árboles son el oro. Somos árboles dependientes, yo siempre uso esa palabra, árboles dependientes. Nuestra comunidad es árbol dependiente, así que tendríamos que cuidarlos como oro. Bien. ¿Qué representa hoy ese recurso para la provincia de Mendoza? Bueno, yo tomo mucho de lo que decía Sergio, creo que representa mucho para la provincia, ¿no? Y principalmente representa un valor cultural muy grande. También vale decir que la provincia de Mendoza tiene un sistema institucional de protección muy fuerte del arbolado. Seguramente, bueno, con Sergio lo hemos charlado muchas veces, también con Graciela. Hay falencias, pueden haber fallas, pero comparativamente Mendoza, entiendo yo, si no es la mejor, es de las mejores provincias en términos de protección de su arbolado público. Con lo cual creo que ahí tenemos un gran paso y un gran comienzo. Y creo que hay algo de lo que vos decías, ya se ha vuelto tan cotidiano que muchas veces no lo valoramos. Hace falta simplemente ir a otras ciudades del país para darnos cuenta de lo que tenemos en la provincia. Y en este sentido creo que el árbol nos ayuda mucho. Y algo más de lo que planteaba Sergio, también es un elemento importante para la mitigación y para la adaptación al cambio climático. Es una zona, la nuestra, muy vulnerable por ser una zona semidesértica, semiárida, y por lo tanto eso también nos produce muchas falencias, de las cuales por tener los árboles hoy estamos siendo bastante benévolos con los ciudadanos, ¿no? Por las condiciones climáticas, con lo cual yo creo que también hay varios elementos ahí que hay que sumar de lo que representa para la cultura, para el valor institucional, pero también para el ambiente, ¿no? Bien, bueno, hemos visto ya la importancia, el valor que tienen. Vamos un poco a ver cuál es el estado actual de los árboles en la provincia de Mendoza. ¿Qué se puede decir? Bueno, nosotros cuando empezamos esta gestión, lo primero que hicimos fue juntarnos con los municipios y con los conocedores del estado del árbol. Y una vez que escuchamos lo que tenían para decirnos, empezamos a tratar de generar estrategias para mejorar no solo la canopia continua, sino el estado en general de los forestales. El consejo que preside Sergio hace un informe anual del estado. Ahí se puede ver cuál es la crítica, qué es lo que opinan, a favor, en contra. Y más que nada, en estos años, del 2016 hasta ahora, hemos estado trabajando para revertir algunas falencias, como dice Melchor, del estado actual de los árboles. ¿Cuáles son esos informes o esos últimos informes? ¿Qué se releva desde ahí? Bueno, el informe lo que hace es hacer un diagnóstico general del arbolado, presentándolo a la legislatura y al Poder Ejecutivo. En ese diagnóstico se tiene en cuenta globalmente el estado del arbolado. Y el estado del arbolado en los últimos 20 o 30 años ha tenido una desmejora muy notable. Es como si se hubiera perdido un poco la cultura del árbol que caracterizó a Mendoza. En un principio se implantaron los árboles siguiendo todas las normas de cultivo, porque es un cultivo el arbolado público es un cultivo. Se respetaba el riego, el mantenimiento, las curaciones, la poda, todo se hacía como indican los cánones de la lógica. Y se empezó a perder, las instituciones empezaron a perder esa cultura, se empezó a trabajar mecánicamente. Las acequias que antes eran de tierra, o no sé si ustedes se acuerdan, no sé si usted lo conoció, las calles, las acequias de tierra con canto rodado plantado, entonces infiltrado, era una acequia de riego. Y eso, por ejemplo, dejó de hacerse.
pasaron a ser absolutamente impermeables de cemento, o sea, como una parte más de la ciudad, y era para riego. O sea, los que lo diseñan eso, así diseñan un elemento urbano sin pensar que tiene una función, por ejemplo. O la poda empezó a no hacerse sistemáticamente como antes. Yo me acuerdo cuando era chico, vivía en la calle Agustín Álvarez, y cada 2 o 3 años pasaban formando a las plantas. Entonces no hacía falta después arruinar un árbol por culpa de un cable que pasa por ahí. No se esperaba que el cable, que las ramas llegaran al cable, sino se lo iba formando. Eso es cultura. Cultura en los dirigentes, cultura en los empleados, cultura en la población. Y bueno, eso se fue perdiendo de a poco por causas desconocidas. Y bueno, parece ser que ahora se está intentando volver a esa cultura a través de la legislación. Tenemos una ley muy buena en ese sentido que no se estaba respetando, aparentemente se empieza a respetar, sobre todo en algunos municipios, no en todos. Hay un proyecto para refuncionalizar el arbolado público, lo cual es muy sintomático de los nuevos aires. Vamos a ir hacia eso, seguro. Exacto. Bien, quería consultar porque recién, Sebastián, decías vos, bueno, hay una política en relación a esto, sin embargo he leído a algunos especialistas que decían, bueno, hay 40 años que pasaron y no hubo una política pública específica, o si bien había una reglamentación, una legislación al respecto, se abandonó, ¿no? Un poco tomando lo que dice Sergio. ¿Por qué crees que se abandonó quizás esa política? Bueno, yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. Por lo menos lo que nos toca a nosotros en recursos naturales, puedo decir que después de un diálogo que tuvimos en el marco del Consejo, también entendimos y tomamos muchos de los planteos que el propio Consejo nos hacía. Uno de ellos tiene que ver con la actualización de las multas. Esto es un elemento, parece menor, pero es un elemento central a la hora de cómo valorizamos a quién cumple y a quién no cumple. Hay que decir que las multas estaban desactualizadas. Las multas eran mayores, la más alta era de 2.000 pesos y ahora los vamos a aumentar hasta 20.000 pesos. Recordemos cuáles son esas causas de multa, ¿no? Para que no nos estén... Bueno, las causas de multa están referidas a la extracción, a la poda, al daño de manera definitiva de un arbolado, y por lo tanto lo que estamos trabajando es también en que quien no cumple sufra y tenga las consecuencias. Porque si no también entramos en pagan justo por pecadores y en realidad lo que en el medio vamos perdiendo es el árbol, en una zona, como explicaba, que depende muchísimo nuestra vida como la conocemos en esta zona del país, depende del árbol. Por lo tanto, tenemos que tener un trabajo ahí. Y después lo otro, creo que algo de lo que seguramente abordaremos y que es muy importante lo que se está haciendo desde el municipio, y está vinculado a refuncionalizar y a potenciar nuestras tareas y nuestros trabajos en nuestros viveros. La verdad que eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí está también parte de los eslabones claves de esta cadena que tiene que ver con el arbolado público. Si no tenemos viveros en condiciones que realmente puedan nutrir a los municipios, a las empresas o a las instituciones públicas que por distintas obras tienen que dañar o quitar algo del arbolado público o del arbolado público propio que está dañado por el paso del tiempo, bueno, cómo lo trabajamos, cómo lo fortalecemos. Por eso es importante entender e identificar cuáles son esos eslabones claves y a partir de ahí cómo los resolvemos, ¿no? Creo que primero hay que sincerar cuál es la situación y a partir de ahí abordarlo, ¿no? Bien, en este sinceramiento, ¿cuáles son esas problemáticas que más se han relevado? Bueno, ahí vamos a tener que entrar justo entremos en el tema, porque claro, al hacer una pregunta tan profunda, bueno, tenemos que responder con lo que hemos visto y lo que hemos trabajado con los municipios y con la academia también. Hemos trabajado en 2 productos importantes. El primero es lo que llamamos un plan de reforestación y forestación urbana, que está escrito por el CONICET. Esto es como un macro plan que engloba las medidas a tomar en distintos proyectos. Y se desprende de este plan, se desprende el primer proyecto de arbolado público, que es el que estamos trabajando ahora, que es, estamos en etapa de confección de pliegos, que tiene 5 componentes. Los 5 componentes son realmente muy diferentes uno de otros, son todos igual de necesarios y los hemos obtenido trabajando en conjunto en el municipio, con los 7 municipios, la parte académica, el consejo y recursos naturales. Es decir,
Las mesas de trabajo son grandes y no irrigación, me estaba olvidando, y vialidad. Bien. Entonces, este proyecto de arbolado público tiene 5 grandes componentes, que uno es la creación de lo que llamamos MEGAP, que es Mesa de Gestión de Arbolado Público, en donde cada uno de estos actores nombra un representante con voz y voto para decidir políticas conjuntas, metropolitanas, sobre el arbolado público. El segundo componente es un censo y relevamiento, porque no sabemos cuántos árboles tenemos. Ahí también nos va a dar no solo un censo cuantitativo, sino cualitativo, en qué estado están los forestales. Después está el tercer componente, que tiene que ver con lo que acaba de decir Sebastián, que es la refuncionalización del vivero de Pedriel, que tiene 17 hectáreas, que tiene agua, pero no tiene plantas. Claro. Entonces tenemos la intención de generar 25.000 plantines al año. Ese sería el tercer componente. El cuarto componente tiene que ver con algo que yo no había escuchado nunca hasta que tuve la primera reunión, digamos, de arbolado público, que es la compra de destoconadoras. ¿Qué es eso, Graciela? Sí, eso es. Una vez que el forestal está erradicado, queda el tronco cortado al ras y su raíz. Bien. Eso sacarlo es muy difícil sin un aparato. Imagínate que hay que hacerlo con pico y pala, o sea, es insoportablemente lento y bueno, para el municipio muy costoso, y sin embargo el municipio lo necesita, porque a veces hay árboles erradicados que tienen que dejar su espacio libre para que se pueda producir el replante. Entonces hemos comprado destoconadoras, que es un aparato con una broca que convierte en acerrín todo el tronco y la raíz. Bien. Cada municipio va a recibir una y Melchor va a recibir otra para el parque. Bien. La va a llevar a recibir un tractor, no una destoconadora. Ese es el cuarto componente. Y el último también es esencial y ha sido un gran aporte del Consejo de Carrieri, más exactamente, que es la permeabilización de las acequias. Ya que están taponadas de betón, de cemento, lo que necesitamos es desconstruir esto a través de una estrategia artificial, que es haciendo huecos en el betón, en el cemento. Bien. Entonces, los municipios nos han dado calles, por acá quieren que pase esto es como una prueba. Se está planificando. Es una prueba. Bien. Nunca lo hemos hecho. Bien, para dar un poco de contexto a lo que nos está contando Graciela, tiene que ver justamente con un proyecto de arbolado público que se va a financiar con un crédito de $2.500.000, ¿sí?, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya está, ¿sí?, en las arcas de la provincia y es de exclusividad para desarrollar este proyecto que nos estabas contando vos, Graciela. Coordinadora de municipio, lo vamos a volver a repetir, ¿sí?, Consejo de Coordinación de Políticas Públicas del Área Metropolitana, 7 municipios, ¿sí?, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Capital, Godecruz, Luján de Cuyo y Maipú, ¿sí? Esos son los municipios que están, haciendo este proyecto en conjunto. Y que nos contaba Graciela también, está en este momento en etapa de pliegos de licitación. Bien, como para poner en contexto eso que nos has explicado, y vamos a seguir, por supuesto, en el próximo bloque abordando lo que tiene que ver con el arbolado público en la provincia de Mendoza. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más. Seguimos en Distintos Parecidos y seguimos hablando del patrimonio verde de la provincia de Mendoza, los árboles, ¿sí?, su importancia. Estamos repasando el estado y qué se va a hacer, ¿sí?, o qué se está empezando a hacer para la preservación y el cuidado de estos árboles. Vamos a ir un poco a lo que tiene que ver con legislación en relación a justamente el cuidado de los árboles. Empieza en la historia, lo decíamos al principio, ¿no? En 1891, después del terremoto, la reconstrucción de la provincia de Mendoza, se tiene en cuenta, sí, esto del plantar árboles por una cuestión sanitaria y de seguridad. A partir de allí podemos empezar a ver una política en 1934, donde a partir de un decreto del Ejecutivo Provincial se establece el 15 de agosto como el Día Provincial del Árbol. En 1954 se crea una ley provincial adhiriendo justamente a una normativa
nacional, que es la ley 2376, que luego, después de bastante más años, ¿sí? En el 2008 queda derogada y se crea una nueva ley provincial, que es la ley 7874, régimen de preservación y control del arbolado público. Lo decíamos, ¿no? Pasa esa cantidad de años en el medio. Otro dato que tiene que ver con el arbolado público es que en 1996 se crea justamente el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público y contamos con el presidente, ¿sí? El año de creación es en 1996, mismo año donde también se declara el estado de emergencia del sistema en relación al arbolado público. Y bueno, lo decíamos, ¿sí? Esta ley del 2008, que es la actual legislación vigente en la provincia de Mendoza, que declara al arbolado público como patrimonio natural y cultural. También lo declara de interés provincial y también un servicio público prioritario, ¿sí? Un marco también general para hablar de la legislación en la provincia de Mendoza y entendiendo cómo se lo declara, ¿sí? Desde las propias instituciones públicas de la provincia al arbolado público, en este caso de interés provincial. A ver, ¿dónde nos quedamos? Estábamos hablando del proyecto de municipio y yo te había preguntado, bueno, ¿cuál es el estado general ahora? Y vos me decías, estamos en proceso de censo. Sería como una parte. Claro, estamos haciendo el pliego del censo. Claro. Es un censo, para que te des una idea, muy complejo, que tiene muchos ribetes, no solo técnicos con respecto al arbolado en sí, al árbol, cómo se enfoca, qué se mira, si se enfoca su tronco o el fondo de cuneta o la copa, la altura, si está amarillando. Bueno, ya te vas convirtiendo con el tiempo en especialista, ¿sí? Pero sino también lo importante es que este censo tiene variables informáticas, porque el censo que vamos a hacer es un censo de última tecnología. No es un censo con una persona caminando que va anotando en un papel cómo ve el árbol. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es pasando a ítems y a hitos en los pliegos lo que queremos los técnicos desde el punto de vista de municipio y de arbolado. Lo que se quiere saber. Entonces es complejo porque a nivel informático tiene un lenguaje, nos están ayudando muchísimo la gente de la Agencia de Ordenamiento Territorial, especialistas en cartografía, en informática, y bueno, con ellos, nosotros desde el municipio siempre trabajamos con la agencia, y bueno, con ellos estamos haciendo este trabajo que es muy minucioso y muy detallado para tener un censo que nos sirva, para que el municipio cuando entre a la aplicación diga, bueno, a ver, ¿dónde tengo rota la canopia? ¿No? La canopia que siempre, a mí personalmente me enseñó Sergio, es esto de que los árboles estén cerrados, ¿no? El puente hermoso este que hacen los árboles en Mendoza. Está demostrado científicamente que cuando no hay canopia, el asfalto refleja hasta 4 grados más. O sea, el calentamiento global puede ser de 4 grados más si falta la canopia. Es decir, imagínate la incidencia que tiene en nuestra vida desértica esta sombra, ¿no? Esta sombra que nos da el hermoso árbol que tenemos en casa, ¿no? En la puerta de nuestra casa. Bien, ahí vos... Una observación. Sí. Desde el punto de vista calórico, si tomamos la temperatura, un día de 33 grados de verano, el asfalto tiene 67 grados, o sea, 30 grados más. Wow. Y una observación respecto al excelente panorama histórico que dice usted del arbolado. El General San Martín hizo la Alameda. Bien. Uno de las cosas por las que se la conoce también la provincia de Mendoza, claro, ¿no? Exactamente, es parte que es anterior a lo que usted estuvo mencionando. El General San Martín fue el que cuando estuvo comandando la provincia, hizo la Alameda. Ya había una cultura previa también a eso, es lo que le está queriendo. Lo que pasa es que la cultura anterior venía de Europa. Claro. Se estaba desarrollando la cultura de Mendoza, que después la misma gente descubrió los beneficios y empezó a hacerlo sistemáticamente, poner arbolado. Bien, en relación a lo que estabas hablando, Graciela, y el aporte que hace Sergio en esto del control de la temperatura, ¿sí? O la regulación de la temperatura,
Salvador José Micali, que es vicepresidente del Consejo, hizo una relación, sí, justamente en una nota que le hizo Verónica Gordillo, una periodista de aquí de Universidad, hizo una relación, dice, un árbol en buen estado proporciona lo mismo que 2 aires acondicionados. ¿No? Un problema que en la provincia de Mendoza esto del uso del aire acondicionado es bastante interesante, sobre todo en las épocas de mayor temperatura, de mayor calor. Con una diferencia fundamental, el aire acondicionado no produce frío, sino que hace un intercambio de calor. El árbol elimina calorías, el aire acondicionado no las elimina, saca el calor de un lugar y lo pone en otra. Afuera de la casa hace más calor, el aire acondicionado tira calor. Claro. El árbol no, lo que hace es elimina calor. Bien. No lo saca a un lado y lo pone el otro, lo elimina del ambiente. Bien, para seguir tomando conciencia de lo que estamos hablando. Quizás para preguntarte, no sé si está bien hecha la pregunta, pero ¿cuánto oxígeno genera un árbol? Como para tener en cuenta. ¿Cuánto oxígeno? Es difícil, depende de la velocidad de crecimiento. Bien. Porque todo crecimiento del árbol es a través de materia orgánica. La materia orgánica se produce a través de la planta con agua y anhídrido carbónico. Con esos 2 elementos la planta produce azúcar, corteza, hoja y demás. Y excreta como un residuo el oxígeno. Le sobra oxígeno. Del agua toma el hidrógeno, lo combina con el carbón y hace materia orgánica. Y le sobra el oxígeno. Todo crecimiento es oxígeno. O sea, si crece poco, produce poco oxígeno. Si crece mucho, produce mucho oxígeno. Bien. Es oxígeno que agrega a la ciudad. Bien, ¿no? Para seguir anotando y teniendo en cuenta en relación a los beneficios, para ir volviendo quizás a esta cultura del árbol de la que nos hablan nuestros invitados. Y otra pregunta que tiene que ver también con los beneficios, ya seguimos hablando de lo que se está haciendo ahora, pero que tiene que ver con el control hasta de la contaminación que generan los árboles. Exactamente. ¿Cómo lo explicas eso, Sergio? Lo que hacen los árboles es, así como ellos respiran, como nosotros, de hecho no solamente descendemos del mono, sino que descendemos antes de eso de las plantas. De 2 formas, uno absorbiendo materiales que hay en el aire, que no le gusta a la planta, pero la absorbe indefectiblemente, por eso cuando hay mucha contaminación la planta lo sufre. Y la otra es el polvillo y los residuos que hay en el aire que quedan depositados en la hoja. Muchas toneladas de polvillo y material que no es adecuado para el aire queda depositado en las hojas porque tiene como una pelusa la hoja que lo detiene y después se lava con las lluvias y queda listo para recibir más. En la casa de uno ve un malbón, una cosa así, y lo ve lleno de tierra cuando hay un sonda, por ejemplo. Claro. Y después se lava cuando uno la riega. Todo eso toneladas y toneladas de polvillo lo toman los árboles, las plantas, el malbón, etcétera. Bien, bueno, sigan haciendo entonces la lista de los beneficios de tener un árbol cerca, ¿no? Sí, básicamente. Bueno, quería preguntarles por qué se ve quizás, o por lo que han estado diciendo, una falta de planificación en su momento en la manera, ¿no? De plantar, de dónde, qué especie para determinado lugar. Eso también se puede empezar a rever y a educar también en eso. ¿Qué se está haciendo, Sebastián? Bueno, yo creo que en eso es importante y lo reúno a lo que planteaba Graciela. Creo que la posibilidad de este proyecto es también crear una mesa de gestión entre todos los municipios, en particular en el área metropolitana, ¿no? Eso creo que es un espacio más que suma elementos y espacios de consenso donde ponernos de acuerdo qué plantar, cómo plantar. Y yo creo que más allá de eso hay un elemento central que algo comentaban recién, que está vinculado a las obras públicas y a cómo cuando hacemos un trabajo de obra pública, que es algo reclamado por todos los vecinos, por todos los mendocinos, qué mejor que a tu barrio llegue el asfalto, los servicios, pero bueno, junto con eso también tiene que llegar la sequía, y tiene que llegar la sequía diseñada de manera correcta que permita que el agua infiltre y que por lo tanto tengamos un árbol que se pueda mantener. Yo creo que ahí hay un enorme desafío por delante, no solamente en el área metropolitana, sino en toda la provincia, propio del crecimiento de los sectores más urbanos, ¿no? Propio del crecimiento del avance urbano sobre zonas que antes tenían un uso más rural, más agrícola. Creo que ahí tenemos un enorme desafío sobre los que hay que poner atención. Y luego, sobre cuáles son las especies y de qué manera y cómo es la manera, creo que ahí hay que fortalecer un trabajo que se viene haciendo, porque también, así como hay cosas
que podemos identificar que no son tan buenas o que le pueden faltar, también hay que reconocer que hay un enorme trabajo de muchísimos técnicos en distintos municipios de la provincia, en distintos lugares, que hacen un enorme trabajo por el cuidado de esos árboles, también del Consejo, que están siempre atentos y a disposición cuando aparecen situaciones que alarman, ¿no? Y me parece que ahí se han ido logrando poner de acuerdo, obviamente, a veces hay algunas dificultades más, dificultades menos, pero hay un gran trabajo de coordinación, salvo algunas excepciones, donde vos podés avanzar en cuáles son las mejores especies. De hecho, hay grandes acuerdos sobre cuáles son las especies más recomendadas. Los propios municipios, si uno va a informarse como ciudadano qué puede colocar en su frente, va a encontrar seguramente y siempre una recomendación sobre cuáles son los mejores. Lo pueden ir a comprar al vivero Noti de Recursos Naturales o en cualquier vivero que tenga la Dirección de Recursos en los distritos, en los distintos departamentos que tenemos en casi toda la provincia, en distintas zonas. Por lo tanto, facilidad y accesibilidad para acceder al árbol, junto a otros programas que llevamos adelante, es posible. De hecho, durante este mes que pasó, el mes anterior, en realidad el de agosto, plantamos más de 1.500 árboles en el marco de un programa que se llama La Escuela se planta frente al cambio climático, que es un programa que la verdad ha ido logrando una fuerte apropiación por parte de los colegios, por parte de los clubes, de uniones vecinales, y esto no es menor, tiene que ver con recuperar esta cultura del árbol, que para nosotros es importante, y obviamente tiene que ir de la mano, creemos nosotros, de especies propias, ¿no? Autóctonas, que nos permitan también bajar el requerimiento hídrico, que es otro elemento central cuando hablamos de arbolado, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta entonces las especies al momento de plantar, no solamente desde los organismos públicos, sino también de una persona que quiere poner un árbol en su casa, ¿no? Por supuesto, usted estaba diciendo cómo hacer para revertir la situación del arbolado. Dijimos al principio que el arbolado de Mendoza se hizo a través de una cultura, no con leyes, no había leyes, era una cultura. Esta por razones presupuestarias, deterioro económico de décadas, hizo que los intendentes especialmente empezaran a ver, bueno, en vez de enviar este presupuesto hacia los árboles, que están lindos y parece que estuvieran siempre bien, lo llevamos a otra cosa más importante. La ley 78-74 y el decreto reglamentario tienen todo lo necesario para que la cultura del árbol vuelva, o por las buenas o por las malas. Lo único que hay que hacer es respetar ambas cosas. Respetando y haciendo cumplir la ley 78-74 y el decreto reglamentario, que es un manual de procedimientos, con cultura o sin cultura, el arbolado va a funcionar. Es un problema de las autoridades hacerlo cumplir. Bien, ¿y qué estipula específicamente como para Todo. tener en cuenta? Lo más fundamental, ¿qué se te viene? Distancia entre plantas, cómo tienen que ser las acequias, cómo tiene que plantar el árbol, porque esto se hizo, y yo participé en la elaboración, justamente sabiendo que un poco se había perdido esa cultura. Entonces se hicieron manuales de procedimiento, al ser leyes, son obligatorios, que al cumplirlo el arbolado va a funcionar, solo hay que hacerlo cumplir. Bien. Y después aparecerá la cultura una vez que todo el mundo ya conozca las leyes y lo haga no porque lo obligan, sino porque quiere ver lindo el arbolito. Bien, vamos a continuar hablando, por supuesto, del arbolado público de la provincia de Mendoza y vamos a ir en el próximo bloque a hablar un poco de lo que puede hacer la ciudadanía. Estamos hablando de lo que deben hacer los organismos públicos y las instituciones de la provincia de Mendoza en relación a la preservación y al cuidado, pero también es un factor fundamental el control que pueda ejercer la propia ciudadanía, yendo un poco a esto, ¿no?, de la cultura del árbol que ha estado presente en la provincia de Mendoza, cómo se recupera y qué hacemos nosotros, ¿sí?, todos los días para poder sostener este patrimonio verde. Enseguida venimos con más distintos parecidos.
Último bloque de Distintos Parecidos. Y sí, le hemos dedicado un programa entero al arbolado público de la provincia de Mendoza, reconociendo sus beneficios, reconociendo también quizás hoy cuáles son las problemáticas que presenta y viendo cómo se puede hacer para preservarlo, cuidarlo y un poco en relación a lo que nos planteaban nuestros invitados, este proyecto de arbolado público que ya cuenta con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y que está en proceso, ¿sí?, para poder implementarse. Vos decías que sea dentro de poco. Sí, va a ser dentro de poco. Bien. Va a ser porque estamos trabajando para esto. Quería hacerte una pequeña aclaración. Sí. Si bien el financiamiento es BID, en realidad lo recibimos por medio del Ministerio del Interior, es decir, del Gobierno Nacional, que es el que financia directamente la UEC, la Unidad de Financiamiento Central, que funciona dentro del Ministerio del Interior de la Nación. Es uno de los pocos proyectos que han salido en todo el país de áreas metropolitanas. Pertenece a un programa que se llama DAMI. DAMI significa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior. Bien. En este caso se llama DAMI 2. El primero fue de seguridad y ahora estamos arbolado y ciclovías. Y bueno, nosotros vamos a licitar pronto, antes de fin de año, y bueno, las obras se van a llevar a cabo el 2019. Bien. Así que tenemos que verlo al resultado. Queremos verlos todos los que estamos acá y todos los que nos están viendo. Los municipios han trabajado muchísimo. Así que bueno, yo creo que nos merecemos una ejecución muy práctica, muy visible. Bien. Te quería preguntar, Graciela, porque Unicipio está fuertemente basado en la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza. ¿Cómo se contempla esto también desde el proyecto del arbolado? Sí, en realidad Unicipio tiene tanto que ver con el ordenamiento territorial porque hoy en día la organización mundial tiene que ver con la organización de metrópolis, que no necesariamente responde a un municipio y tampoco a una provincia. Bien. Es como un estado de organización intermedio, el metropolitano. Y eso lo contempla nuestro Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Gestionar la metrópolis, que en este caso tiene alrededor de 1 millón, con una tendencia de 1.200.000 de habitantes. Y el arbolado, vos imagínate qué sentido tendría que un municipio tenga en buen estado su arbolado y el de al lado no. Bien. Imagínate que no tiene ningún sentido, porque nosotros tenemos que atajar la polución como área metropolitana. Tenemos que atajar la isla de calor como área metropolitana. Tenemos que hacer que esta canopia crezca como área metropolitana. Porque si no, nosotros como área metropolitana emanamos calor. Producimos calentamiento global sin árboles. Esto sería terrible. Imagínate esta ciudad sin árboles. Sería terrible. O sea, nosotros es esencial, no solamente porque el municipio está en ambiente, ¿no? Está por esta razón que te digo, que es de ordenamiento territorial, te ordena el territorio el hacer una política metropolitana, sino porque los árboles le dan vida a la metrópolis, le reproducen sus condiciones de vida de buena calidad. Perfecto. Bien. Ahí pasa un poquito la pregunta a Sebastián, ¿no? ¿Cómo se empieza a pensar esto del ordenamiento territorial en relación a, por ejemplo, en este caso, al arbolado público? Bueno, creo que ahí hay varios elementos, ¿no?, para agregar, y creo que es algo de lo que hablábamos anteriormente en términos de lo que significa el avance de la ciudad sobre zonas rurales, sobre zonas que no estaban urbanizadas, ¿no? Y creo que ahí tenemos un enorme desafío de planificación. Los actores centrales en todo esto no dejan de ser los municipios, quienes en los últimos años han ido también asumiendo roles más activos de cuidado y de protección también en este sentido de arbolado, pero también en términos de injerencia en la planificación de las obras. Casi muy pocas obras se resuelven lejos el diseño, ¿no? Normalmente los municipios tienen fuerte participación y creo que ese es el desafío que nos queda, ¿no? Que la canopia continua no sea solamente un lujo del centro, donde hay una cultura y donde se ven los árboles que tienen 30, 40, 50, 60 años o mucho más, sino empezar a eso también verlo muy palpable
en los barrios, en las distintas zonas que se van urbanizando, sobre los cuales la ciudad va avanzando, que permite igualar la calidad de vida, porque lo que estamos hablando cuando hablamos de árbol, como lo decía Sergio, es calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de garantizar calidad de vida a todos los mendocinos, tenemos que hablar también y principalmente de los espacios públicos, y un actor central del espacio público es el verde, es el árbol, y ahí tenemos que cuidarlo entre todos, ¿no? Bien, seguro. Preguntarte, Sergio, rápidamente, este proyecto, este relevamiento que se está haciendo también, y en relación al ordenamiento territorial, ¿dónde crees que tiene que estar enfocado todo esto? ¿Qué debe tener en cuenta al momento de pensarlo y ejecutarlo? Lo que tiene en cuenta ya fue mencionado, o sea, es la calidad de vida de la gente. Esto parece un eslogan, pero es realmente el cambio de calidad de vida es muy notable. Bien. Y yo en este sentido tengo una gran expectativa que esto funcione, por dos razones. La segunda es el proyecto que está llevando a cabo el gobierno de la provincia. Esa es la segunda. La primera, estoy notando un cambio en la población en cuanto al enfoque hacia el arbolado público. Y la prueba de eso es este programa. Este programa hace 5 años no era posible porque no tenía interés. Y ahora lo estoy notando en la población el interés en el arbolado. Y eso me da una gran expectativa que este proyecto funcione y lo mantengan otros gobiernos, por supuesto, que es lo más importante. Bien, ahora vamos a lo que decía en el bloque anterior y que tiene que ver con qué hacemos nosotros y todos los ciudadanos para cuidar el arbolado. ¿Qué mensaje le dejarías? Le dejaría el mensaje de que piensen que todo mundo, o casi todo mundo, tiene un árbol enfrente y lo tiene que cuidar. ¿Cómo lo tiene que cuidar? No causándole daño. Simplemente eso. Nada más, no tiene que hacer otra cosa que no causarle daño y respetarlo. Y si tiene que programar un garage, que lo programe en función del árbol y no después sacar el árbol porque molesta el garage. Muchas plantas se pierden así. Y muchas plantas, por desconocimiento, no por maldad ni por lo que sea, la misma población a veces hace daño a los árboles. Yo les mandaría el mensaje de que lo respeten, que no lo toquen, que eso es calidad de vida para él, para sus hijos, para sus vecinos, para la población. Es calidad de vida. Los árboles no hay que tocarlos. Es responsabilidad del Estado mantenerlos. Y si hay un problema, avisar, por ejemplo, a la Dirección de Recursos y que se van a encargar de solucionarlo, pero que no los toquen. Bien, a eso vamos. En caso de denuncias que cualquier persona pueda llegar a hacer por un árbol en mal estado, por raíces que están rompiendo una vereda, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde? Para justamente no entorpecerlo, no hacerlo mal. Bueno, ahí está muy claro, tiene que ir al municipio y también tiene que ir a recursos naturales. A cualquiera de los dos lugares, todo termina igual en recursos naturales en estos temas. Para autorizar para autorizar cualquier trabajo sobre el árbol pasa por recursos naturales. Ahora, algo de lo que ustedes decían, yo creo que esa es una parte, ¿no? Cuando hay una dificultad con un árbol, cuando en algún momento de viento sonda o de tormenta también identificamos algún riesgo o algún peligro, también es importante hacerlo, no hacerlo cada vecino por motus propios, sino institucionalmente avisar al municipio y avisarle a recursos naturales. Eso, el teléfono está en la página web de la Secretaría y demás. Ahora, también es importante que todos sepamos que cuando queremos plantar un árbol, que no es una erogación de fondos tan grande, lo puede hacer y puede comprarlo. Y también puede ir a recursos naturales, al vivero de la provincia, eso nos ayuda, nos colabora para fortalecer nuestra herramienta. Esto en el vivero Noti, ahí en la calle Las Tipas y Gorriti de Godoy Cruz, que también pueden acercarse a comprar plantas, que eso nos habilita a poder mejorar nuestro arbolado, pero también a fortalecer nuestra herramienta, que es el vivero, ¿no? Bien, ahí van a tener el asesoramiento ese que decíamos, la especie en relación al lugar en el que se va... Exactamente, ahí van a recibir de los mejores asistentes y asesores para ver qué especies se llevan, para qué lo quieren, cómo lo necesitan. Y aparte a muy bajo costo, ¿no? Bien. Sebastián, te hago otra pregunta que se tiene a veces en cuenta, que tiene que ver con esto de, bueno, a veces hay empresas, ¿sí?, relacionadas a los servicios públicos, muchas veces, en este caso electricidad y el cableado público, se realizan podas a veces indiscriminadas o de mala manera, no estudiadas en algún punto. ¿Esas denuncias también se realizan a través de ustedes, de recursos naturales, o se puede hacer de otra manera? No, eso se realiza a través de recursos naturales. También nos pueden acercar la denuncia telefónicamente o de manera por correo electrónico. Nosotros igual hacemos monitoreos y seguimiento a los trabajos. Las empresas nos informan sobre las tareas que van a realizar y nosotros hacemos un seguimiento. De hecho, ahora hemos
mejorado, entendemos nosotros, las resoluciones y el trabajo que nos toca como organismo de contralor para poder habilitar a los municipios y las empresas que así lo soliciten las tareas de desbrote solamente a 3 meses en esta época y no a 6 meses directamente, porque eso nos permite mejorar el control, que es una de las partes que decía Sergio que es importante y que es el rol del Estado. Es ordenar un poco la tarea que nos toca y que cada ingeniero forestal que está a cargo de una de estas tareas también sienta la responsabilidad de que lo estamos mirando, lo estamos observando y que tiene la responsabilidad de cumplir y cuidar ese arbolado, ¿no? Que no es poco porque es de todos. No, seguro, porque vos hablabas más temprano de esto de las multas que se le hace al ciudadano en el caso de realizar una poda de manera particular o a través de un tercero, y muchas veces lo que se veía era la contracara de, bueno, empresas, ¿no?, haciéndolo de una manera que también debería haber sido sancionada. Entonces está bueno también que nos comentes esto que se está haciendo desde allí. Graciela, ¿qué aporte más le harías a esto del control ciudadano del arbolado público? Bueno, la verdad es que específicamente vamos a tratar este tema del proyecto, lo vamos a llevar a ejecución, como te dije, a partir del año que viene. Pero en realidad, para mirar para adelante hace falta, creo, soñar. Y si vos me preguntás con qué soñás, yo soñaría con niños tipo escuadrones verdes con sus padres plantando árboles en distintas partes de la zona metropolitana. Me parece que eso reproduciría nuestra calidad de vida. Son grandes ecologistas los niños. Me parece que hay que volver a generar cultura, como dijo Sergio. Hay que volver y la cultura se genera en las cabezas jóvenes, al margen de que podemos potenciar la posición de los adultos. Me parece muy interesante que nosotros volvamos a las escuelas. Un poco es lo que recién dijo Sebastián de la escuela se planta. A mí me encantaría pensar algo así, un escuadrón verde, con familias y con plantines en la mano, forestando lugares planificados, por ejemplo, o sí, llevando el verde a lugares que en este momento son desiertos. Bien. Bueno, yo les quiero agradecer porque hayan estado acá, por haber brindado esta hora. Bueno, ustedes lo han dicho durante todo el programa, ¿no? La importancia del revalorar el arbolado público, no como algo que simplemente adorna el paisaje, sino entendiendo el aporte que hace de diferentes maneras a la ciudadanía de Mendoza y, por supuesto, al ambiente. Así que, Sergio, muchas gracias por haber estado presente. Graciela, muchas gracias. Sebastián, muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, otra vez volver a mencionar lo mismo, ¿no? El aporte no solamente estético, lo decía, sino también social, cultural, ambiental y hasta económico, ¿sí?, en la provincia de Mendoza con respecto al arbolado. El factor, por supuesto, de los organismos que tienen que hacer, ¿sí?, el trabajo de control y preservación, y también la ciudadanía ejercer esa presión para que se realice, y obviamente nuestro factor fundamental de hacerlo cuidándolo de manera muy consciente. Así que nuevamente agradecer a nuestros invitados, a ustedes por estar ahí, y nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.